Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de los talleres de programación Yo sé más, donde vamos a seguir revisando contenido que nos va a servir de mucha utilidad y en particular lo que vamos a estar viendo el día de hoy lo vamos a conocer con el nombre de recursión o recursividad. Pero antes de empezar a revisar este contenido, quiero recordarles que para trabajar con la recursión vamos a necesitar crear funciones. Por lo tanto, si todavía te quedan dudas del proceso de creación de funciones, te recomiendo que revises las primeras cápsulas del curso donde tuvimos, ¿cierto?, un repaso a cómo crear funciones en C++. Por lo tanto, eso es lo primero que debiésemos hacer para entender el concepto de recursión. Y ahora un poco entrando al contenido, la recursión en sí puede que resulte un poco compleja y extraña cuando recién comenzamos a desarrollar problemas de este tipo, dado que estamos ya acostumbrados a trabajar a través de ciclos. Por ahora, en lo general, lo único que estamos haciendo, o lo que más hemos hecho durante estos talleres, es trabajar de forma iterativa. Pero con la recursión yo voy a tener una nueva forma de abordar ciertos problemas a partir de la definición de funciones. Y en particular, o quizás lo más interesante de esta definición de funciones, y que es lo que hace que una función sea recursiva, es que al momento de definir esta función, yo utilizo la misma definición para un caso más pequeño o un caso anterior dentro de la definición de la función más grande. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular algún valor o quiero establecer algún proceso de forma recursiva, yo voy a tener un caso general y voy a tener casos más pequeños que van a tener que resolverse con la misma definición original. Y aquí lo interesante es que yo, para que una función sea recursiva y que no se esté ejecutando de manera infinita, es que también voy a tener que definir ciertos límites del problema. En particular, el que nosotros conocemos como el caso base, donde mi función que yo estoy declarando ya no necesita volver a llamar a una función recursiva. Puede que esto suene un poco extraño, puede que lo que yo haya hablado recién parezca un poco difícil de visualizar, por lo tanto lo que yo les voy a hacer ahora es darles un ejemplo donde voy a demostrar de qué manera el definir funciones recursivas nos van a servir para calcular ciertos procesos. Veamos lo que ocurre a continuación. Ya, permítanme ejemplificar lo siguiente a partir de un caso de una función muy conocida como lo es factorial. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si quiero calcular 4 factorial? Yo sé que 4 factorial es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. Pero si ustedes se fijan, esto que tengo acá, 3 por 2 por 1, ¿a qué se parece? Si yo les digo que 3 por 2 por 1 es 3 factorial, me creen, ¿o no? ¿Cierto? Por lo tanto, yo podría escribir el 4 factorial como 4 por ¿qué cosa? Por 3 factorial. Y este proceso lo puedo volver a repetir porque el 3 factorial, yo puedo decir que equivale a ¿qué cosa? A 3 por 2 por 1. Y el 2 por 1 yo lo podría escribir como 2 factorial, ¿cierto? Entonces sabríamos que 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial. Y eso lo puedo volver a repetir porque el 2 factorial yo podría decir que equivale a ¿qué cosa? A 2 por 1 factorial. Y aquí ocurre algo interesante, porque para que nuestras funciones recursivas no se nos repitan infinitas veces, yo debo definir un caso base, donde mi función va a dejar de llamarse a sí misma, que en este caso fácilmente podría ser el 1 factorial, porque yo podría decir que 1 factorial es simplemente 1. Por lo tanto, si yo quisiera generalizar lo que acabo de hacer, yo podría hacer algo como lo siguiente. Si el número que yo quiero evaluar, si el n es mayor que 1, yo podría decir que mi función se va a calcular como n por n menos 1 factorial. Pero si el n es igual a 1 o menor que 1, yo voy a definir que la respuesta es 1. Por lo tanto, de esa forma, cuando yo tenga, por ejemplo, un 5 factorial, lo que yo voy a terminar haciendo es 5 por 4 factorial. Como nuevamente tengo la definición, el 4 equivale a 4 factorial, que sería 4 por 3 factorial, luego 3 por 2 factorial, y así. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera yo estoy usando la misma definición
para calcular estados mucho más pequeños. Eso es a simple vista o de esa manera funciona la recursión. En la siguiente cápsula vamos a revisar un nuevo ejemplo que nos va a permitir definir una función recursiva para que finalmente a través de código veamos de qué manera esto nos va a quedar mucho más claro. Así que nos estamos viendo en una siguiente cápsula y espero que les haya quedado todo muy claro.